Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Les recuerdo que ahora va a empezar también esa segunda sesión de esa programación paralela que tenemos aquí en la Sala Navarro Reverter y, bueno, es la de Cátedra Chip. Así que si hay alguno que se ha equivocado, que todavía llega tarde o tienen una última oportunidad para ir al Meeting Point y les llevan a todos desde esa zona de acreditaciones. Vamos a continuar en este salón de actos con una mesa de debate transgresora, porque vamos a cambiar completamente de tema, una mesa que lleva por título Dinámicas e infraestructuras urbanas al servicio del talento. Y tenemos una mesa compuesta por miembros que son expertos en esta materia y que les paso a presentar. Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Coll, vicerrector de Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, Rosa Donat, vicerrectora de Innovación de la Universidad de Valencia, Antonio Torregrosa, director de la Fundación Valencia Port. Una mesa va a estar moderada por Gonzalo Belenguer, director de Reddit. Un aplauso para todos ellos. Nos sentamos tal cual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tengo el honor de compartir esta mesa, como se decía anteriormente, transgresora, donde vamos a poner el foco en algo tan importante y desde mi punto de vista tan estratégico como es precisamente la creación de ese ecosistema que propicie inversiones, que propicie desarrollos y sobre todo donde todos los agentes, muchos de ellos aquí representados, bueno, nos van a contar sus claves, su visión acerca de cómo entre todos estamos siendo capaces de posicionar a Valencia como ese referente, ¿por qué no?, global, donde desde luego están ocurriendo cosas y desde luego en el ámbito de los semiconductores estoy convencido que en muy poco espacio de tiempo, bueno, pues tendremos más buenas noticias más allá de todo el camino desarrollado hasta el momento. El título de la mesa, como bien saben, es Dinámicas urbanas, innovación y talento, y para ello, ya se ha citado anteriormente, tengo el lujo de compartir voy a ser protocolariamente imprudente. Permitidme que os tutee a todos porque la verdad es que tengo el privilegio de compartir casi mi día a día con todos vosotros, así que os voy a tutear, no os enfadéis por ello, ¿no? En primer lugar, Paula Llobet, que es yo creo que la lideresa en materia de innovación de la ciudad de Valencia. Creo que estás haciendo un trabajo magnífico con ese objetivo, posicionar a nuestra ciudad como un referente auténticamente global. En segundo lugar, Rosa Donat, vicerrectora de Innovación de la Universidad de Valencia, un gran activo de este ecosistema que estamos construyendo entre todos. A continuación, Salva, pues vicerrector también de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos va a dar su visión absolutamente complementaria y necesaria para que la industria de los semiconductores arraigue como merecen en Valencia. Y finalmente, Antonio Torregrosa, director de la Fundación Valencia Port. Empiezo por ti, Paula. Desde el Ayuntamiento, ¿qué infraestructuras urbanas o espacios consideras estratégicos para lograr que realmente la industria mundial de los semiconductores vea en Valencia ese espacio de desarrollo futuro? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias con el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, creo que hay gente de fuera, así que welcome everyone who has come from other parts of other countries. I think this is going to be in Spanish, but well, maybe when we finalize, we can summarize what we have been talking about in this roundtable. Bueno, pues yo creo que Valencia lo que cuenta es con toda la ciudad, porque, bueno, pues efectivamente cuando llegamos al Gobierno lo primero que hicimos es impulsar una ordenanza de sandbox que convirtiera a toda la ciudad en un gran laboratorio urbano. Entonces, bueno, pues hemos conseguido que efectivamente esa ordenanza se aprobara por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia y lo que hace es, bueno, pues tener una ventanilla única para todo el ecosistema innovador y para cualquier emprendedor, empresa, corporate
que quiera, las universidades, institutos tecnológicos que quieran desarrollar bueno, pues un testeo, que necesiten salir a un entorno real para probar esa tecnología antes de llevarla al mercado, pues lo puedan hacer en la ciudad de Valencia. Lo que hemos hecho es ser muy ambiciosos y así como existen otras experiencias previas de alguna ciudad europea, como por ejemplo Copenhague, que lo han trabajado a nivel de algún vertical, pues se han centrado por ejemplo en el ámbito de la movilidad o en el ámbito de la gestión de residuos, en algunas zonas concretas. Nosotros hemos querido ser muy ambiciosos y querer convertir toda la ciudad y cualquier vertical puede tener cabida. Lo que hemos hecho es un catálogo de más de 150 recursos que ahora mismo tenemos dentro del sandbox y que están a disposición de cualquiera para poder desarrollar estos proyectos de innovación. Ese catálogo hablamos de edificios públicos, pero hablamos de poder utilizar la vía pública, de poder actuar, por ejemplo, en eventos. También ahí tenemos una colaboración público-privada para poder sumar pues, eventos de gran relevancia en la ciudad, como puede ser el maratón. Al final lo que queremos es, como digo, facilitar que haya menos burocracia, que haya menos plazo, pues que no tengas que pagar tasas pues por ocupación de la vía pública. Y dicho esto, bueno, pues efectivamente contamos con todo un ecosistema muy potente, contamos con nuestras universidades, con el Parque Científico de la Universidad de Valencia, con la Ciudad Politécnica de la Innovación, con el Parque Tecnológico de Paterna, con la red de institutos tecnológicos, que es una de las más potentes a nivel nacional, y contamos también con el enclave de la Marina, donde estamos trabajando para que efectivamente se convierta en el primer enclave tecnológico que tenga la Comunidad Valenciana. La ley del año 2018 de áreas industriales prevé esa figura de enclave tecnológico, que lo que supone es como una prolongación de un parque científico o de un parque tecnológico, y está pensada pues para aquellos núcleos urbanos donde hay una concentración muy importante de empresas tecnológicas, pues que puedan tener esta figura recogida y que esto lleva aparejado bueno, pues un reconocimiento por parte de la Consellería, que ya lo hemos presentado a la Consellería de Industria y estamos bueno, pues esperando que resuelva, y que venga acompañado pues una serie de ventajas fiscales pues que hagan que sea más atractivo todavía ese territorio, y que se puedan presentar además pues a planes de modernización, por ejemplo, que tiene la Consellería de Industria para áreas industriales, que también va a poder presentarse el enclave tecnológico, y al final es bueno, pues que tenga todos esos servicios punteros que realmente pues conviertan no solo a las empresas que están dentro, ¿no?, trabajando, sino al propio entorno en un enclave de innovación donde propiciar que efectivamente bueno, pues esos proyectos puedan salir a la vía pública. Tenemos también, y no me olvido, las naves y la harinera, que es el hub público. Valencia no tenía un edificio destinado al ecosistema de innovación de la ciudad público, como tiene cualquier ciudad puntera en este ámbito, como tiene Londres, como tiene, por ejemplo, París con Estación F, y lo que queríamos es pues, bueno, pues el poder poner a disposición de todos pues un edificio, además, espectacular, una antigua fábrica de harina, donde pudiéramos organizar pues numerosos eventos y actividades que buscarán pues crear sinergias entre todo el ecosistema que tenemos. Muchas gracias, Paula. Rosa, Salva y Antonio, ¿cuál es la aportación en cada caso? Bueno, desde el punto de vista de ¿con qué infraestructuras podemos contar a la hora de demandar o construir ese ecosistema de semiconductores en Valencia? Rosa. Pues yo creo que Paula ya lo ha dicho, y la alcaldesa lo mencionó ayer. Realmente tenemos un área urbana, y esa área urbana es muy competente en términos de innovación. Por lo que respecta a la Universidad de Valencia y el Parc Tecnològic, nosotros tenemos instalaciones que cuando ha venido pues empresas de fuera a verlas se han quedado sorprendidas de las cosas que allí hay y que no se ligaban con la Universidad de Valencia. En particular, pues, por ejemplo, 2 salas blancas de más de 90 metros cuadrados. Es decir, hay un montón de infraestructuras que están a disposición. De hecho, estamos trabajando en un catálogo de capacidades. Una de las cosas que ha hecho toda la actividad que se mueve alrededor de BASIC y alrededor del PERTECHIP ha sido movilizar el sector y darnos cuenta de aquellas cosas que somos capaces de hacer. En concreto, la colaboración con las empresas en la Universidad de Valencia se pretende que vaya más allá. Es decir, la transferencia de conocimiento está potenciándose a un nivel donde visionamos lugares
concretos donde se potencie esta interacción entre investigadores con esa capacidad de transferencia de conocimiento y empresas que la requieren directamente en el mismo sitio. Eso es algo que contemplamos y que podría tener lugar con la financiación adecuada. Las universidades públicas, bueno, sabes que siempre tenemos un pie en la cuerda floja porque pues dependemos mucho de cómo la administración nos mire, pero por otra parte tenemos un potencial que no está en ninguna otra parte. Y yo creo que cuando esto se contempla bien, pues pasa lo que estamos viendo aquí, que todos reaccionamos y que la cosa promete. Estructuras tenemos, en particular en la Universidad de Valencia, capacidad de crecimiento también tenemos. En el área urbana de Valencia, conectados con el parque tecnológico al lado de Paterna, y tenemos, aparte de la parte de Tarongers, donde está más la innovación en el tema social, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de contribuir a este movimiento de toda la área urbana de Valencia. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Rosa. Salva. Gracias, Gonzalo. Bueno, un placer compartir con todas el papel, ¿no?, de la Politécnica en este ecosistema. Entonces, pues, yo hablaría por un lado de capacidades y de infraestructuras, ¿no?, porque no todas las capacidades están reflejadas en una infraestructura singular, específica, ¿no? Nosotros capacidades pues destacaría en el ámbito de la microelectrónica en diseño, desde arquitecturas de nuevos procesadores, dispositivos de comunicación, sensores, dispositivos embebidos, a la fotónica integrada, donde sí que tenemos capacidades de fabricación, o otras tecnologías habilitadoras, ¿no?, como la IA o como la energía, donde los convertidores de potencia que se ha comentado en la mesa anterior pues juegan un papel fundamental y tenemos capacidades a nivel de diseño, ¿no? Pasando a infraestructuras, yo destacaría en el ámbito de los semiconductores unas cuantas, fundamentalmente en fotónica tenemos dos grandes salas blancas, en dos instalaciones distintas, de unos 500 metros cuadrados cada una, que permiten llevar desarrollos hasta TRLs 3 en escala de laboratorio. Tecnología, algunas otras instalaciones para ensayo de electrónica de alta potencia de comunicaciones en aplicaciones espaciales. Es un proyecto, de hecho es un laboratorio que está pilotado por el Consorcio Espacial Valenciano, donde participamos las dos universidades, el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Particularmente es una instalación distribuida entre la Universidad de Valencia y la UPV, pero en la UPV tenemos el laboratorio de ensayo de estos equipos, ¿no?, que permite testear equipos electrónicos en condiciones similares al vuelo en un satélite, ¿no? Excepto la baja gravedad, podemos simular el resto de cosas, ¿no?, para esos ensayos. Esas son infraestructuras que están a disposición del sector productivo también, en el que tenemos la visión de que somos capaces de, desde lo público, desde la universidad, desde la academia, incrementar el TRL o la madurez tecnológica de esos desarrollos que hacemos desde la ciencia, acercándolos más al mercado, y es lo que nos ha llevado a iniciar un proyecto muy reciente que formalmente arranca el 1 de junio de este año, que es PIX Europe, que es un nodo en Valencia, en la UPV, de una planta piloto europea orientada a la fotónica para que Europa tenga esas capacidades tecnológicas a nivel global, y que pues nos va a permitir llevar a TRL5 esas tecnologías, ¿no? Digamos, prototipos en entornos relevantes, una planta ya de carácter semi-industrial, fuera del perímetro del campus, en suelo industrial, donde no tengamos las restricciones del suelo tipificado como de uso académico o educativo, y que permita desde la universidad llevar la tecnología
pues más cerca del mercado, ¿no? Con la visión de que, pues con la alianza con el ayuntamiento, el proyecto de Sambos Urbano es muy importante para eso, o el enclave tecnológico de la Marina, poder atraer actividad que necesariamente ha de ser privada, que tome el relevo de los desarrollos que hacemos en la academia. Gracias, Salva. Antonio, ¿el punto de vista desde la Fundación? Sí, bueno, el punto de vista portuario es un poco distinto porque nuestra contribución en la infraestructura del puerto, lógicamente, no es, en términos de innovación, es muy distinta de la que pueden hacer las universidades. Entonces, si te parece, empezaré con nuestra visión de cómo el puerto va a contribuir efectivamente a la consolidación de este clúster de semiconductores y luego ya pues a temas más vinculados a la innovación, especialmente a la innovación abierta. Para los que no me conocéis, que en este foro pues sois el 99%, pues yo trabajo en el Centro de Innovación y Conocimiento del Puerto de Valencia y básicamente a lo que nos dedicamos es a hacer pues que la logística de las mercancías que entran y salen de la Comunidad Valenciana pues sea más competitiva, más eficiente, más sostenible, más resiliente. Y en este sentido, pues bueno, por lo que hemos estado oyendo en estos días y he tenido la oportunidad de leer también estos días del informe Ecotec que ha salido recientemente sobre la promoción de este clúster de semiconductores en España, pues tenemos una serie de retos que se derivan, salió justo en la mesa anterior, ¿no?, de la creciente dependencia de chips que vienen de Asia, de los problemas importantísimos que en los últimos meses hemos tenido por las vulnerabilidades de la cadena de suministro y especialmente en el abastecimiento de materias primas críticas. Y entonces, bueno, pues nosotros nos planteamos que nuestro apoyo, nuestra contribución a este clúster pasa por cumplir con los retos logísticos que tiene. Lo primero es la complejidad de este suministro por los materiales, que tienen unas características muy particulares, o por las regulaciones que afectan también a su paso, ¿no?, por las diferentes partes de la cadena logística, por las infraestructuras limitadas que hay en origen y sobre todo por los plazos con los que se mueven, con esta logística just in time y la necesidad de fiabilidad que hay en la cadena de suministro. Entonces, bueno, pues el Puerto de Valencia se plantea el servicio a este clúster. Hemos visto que la exportación es baja, la exportación española, la exportación de la Comunidad Valenciana en términos de semiconductores, y fundamentalmente se hace por carretera, y esperemos que con la consolidación del clúster pues podamos apoyar en esos procesos de crecimiento exportador, pero sin embargo la importación pues es bastante alta. Pasado por el puerto el año pasado 50.000 contenedores de semiconductores que vienen sobre todo de China, y bueno, pues nuestra contribución pasa por la conectividad, evidentemente. Este sector se va a poder, o se está ya aprovechando de tener el puerto mejor conectado de España y el cuarto de Europa, según los rankings de Naciones Unidas, por tener una buena conectividad terrestre, aunque se ha hablado también antes con los corredores Mediterráneo y Atlántico que todavía tienen recorrido, pero bueno, seguimos siendo el puerto mejor conectado con el centro de España, y por la necesidad de eficiencia operativa. Esas operaciones just in time que hacen que la cadena de producción del semiconductor no se pare, pues pasa por muchas cosas en las que estamos trabajando, que pasa pues por los operadores globales más importantes, que los tenemos trabajando en nuestro puerto, por una infraestructura logística también muy avanzada, y eso es especialmente importante para este sector. Conforme se configure este clúster, también las plantas necesitan de sistemas de distribución, de logística de frío, de muchas cosas, y por alto nivel de digitalización. Y entonces, en definitiva, pues el puerto lo que tenéis es vuestro aliado para que la logística no sea un freno, sino que sea un factor más de competitividad para este clúster. Gracias, Antonio. Cambiamos de tercio. Desde mi punto de vista, la carrera o la batalla por los semiconductores a nivel mundial pues requiere liderazgos, y yo creo que desde el Ayuntamiento de Valencia pues estáis demostrando que esto va en serio. Entonces, Paula, si me permites, sí que me gustaría conocer un poquito más qué estrategia o qué visión tenéis desde el Ayuntamiento de Valencia para realmente convertir a Valencia en el referente que todos queremos.
Sí, bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que tener es evidentemente una hoja de ruta y en ese sentido pues lanzamos hace 1 año y medio Valencia Innovation Capital, que es la estrategia que nace de un proceso además de gobernanza participativa que hemos trabajado con todos los agentes del ecosistema, que queremos que sea una estrategia de ciudad, como tú dices, porque eso es muy importante, o sea, quiero decir que todos tengamos esa hoja de ruta clara y vayamos todos juntos a una para tener un mayor impacto, es decir, no es una estrategia del Ayuntamiento de Valencia, yo siempre lo digo, es una estrategia de ciudad en la que tenemos que todos contribuir, que nos tenemos que creer todos y donde hemos identificado, pues bueno, donde tenemos las bondades, donde tenemos aquellos ámbitos donde entendemos que podemos diferenciarnos de otros ecosistemas a nivel nacional o a nivel europeo. Ahí hemos estado introduciendo bueno, pues diferentes verticales, temas en los que estamos trabajando mucho, pues por ejemplo temas de IA, pues tenemos nosotros aquí en Valencia el supernodo de inteligencia artificial de la Comisión Europea, pues lo tenemos aquí, temas de gemelos digitales, estamos liderando pues la primera infraestructura digital europea para trabajar sobre el metaverso, el citiverso, para tener un gemelo digital al final del continente europeo con un mismo lenguaje, ¿no?, entre todos los actores que trabajamos en ello y bueno, identificamos, pues yo creo que casi desde el inicio, que este era un sector en el que había que apostar. Y de hecho, bueno, pues en el año 2023, que es cuando llegamos al Gobierno, empezamos a reunirnos con el clúster, con BASIC, y ahí vimos que efectivamente, bueno, pues que los datos nos llevaban a pensar que Valencia tenía que tener un lugar muy protagonista en el panorama nacional. Aquí se han estado dando los datos del 50% microchips, 60% en fotónica, y entonces empezamos, bueno, pues con una colaboración con el clúster para ver de qué forma pues podíamos visibilizar todas las potencialidades que tenía la ciudad. Y de ahí nació un poco bueno, pues el primer foro que tuvimos el año pasado, que apoyamos desde el Ayuntamiento. Nosotros tenemos muy claro que esto es una estrategia a medio y largo plazo, quiere decir que tienes que tener una visión no cortoplacista, que a veces pasa en política, ¿no? Y que realmente teníamos que engranarlo dentro de lo que es la estrategia en sí de ciudad para posicionar a Valencia como foco tecnológico de referencia en el Mediterráneo. Y por eso, bueno, pues ahora ya hemos firmado un convenio que es para los próximos 3 años y el objetivo es dar un paso hacia adelante. Nosotros identificamos que efectivamente formamos a los mejores, lo hemos hecho en muchos ámbitos, no solo en este, es decir, Valencia Game City nació pues porque la mejor escuela de videojuegos y de gaming de España y la 4ª en todo el mundo la tenemos en Valencia y el 95% de los alumnos cuando terminaban se iban a trabajar fuera de Valencia y dijimos, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿no? Y entonces ahí lo que hicimos es crear una iniciativa pública, dotarla de fondos, dotarla de tecnología para ofrecérsela a los emprendedores, dotarla de formación, de ayudas para pues poder ayudar a la industria, ¿no?, a crecer y que se creara ese ecosistema en Valencia que pudiera dar salida a ese talento que estábamos formando, como digo, a los mejores y queríamos retenerlos aquí. Pues esto yo creo que es un poco lo mismo, es decir, yo creo que somos de las pocas ciudades que tenemos 3 cátedras destinadas a este ámbito, por tanto se está trabajando mucho y muy bien desde las universidades en tener a los mejores, ¿no?, a tener el talento, lo que diferencia a Valencia en este ámbito, desde luego, que es el talento. Y yo creo que es una responsabilidad desde la Administración el poder apoyar a ese talento a crecer y a desarrollarse en la ciudad. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que poner en marcha es lo que anunció ayer la alcaldesa, una aceleradora incubadora. Nosotros estamos acelerando en diferentes ámbitos porque sí que es verdad que hay un ecosistema de startups y de emprendedores potente. Aquí veremos a ver si aceleramos o también tenemos que ir a una fase previa de incubación porque quizá pues esa fase previa también haga falta. Pero bueno, una incubadora aceleradora donde podemos trabajar con todo ese talento que sale de las universidades para darle las herramientas para poder desarrollar sus negocios y poder hacer business aquí en la ciudad de Valencia. A ese ecosistema que queremos generar, pues evidentemente habrá que dotarlo de recursos, tendremos que trabajar con los inversores. Ahí yo creo que hay un trabajo importante pues con todos los family office, con diferentes ámbitos que la inversión siempre ha estado más en el ámbito inmobiliario y yo creo que tienen que ver también la tecnología como una forma de efectivamente sacar una rentabilidad y que es donde tenemos que apostar para ser más competitivos también, ¿no?, y para tener un tejido productivo pues competitivo y que sea pues más resiliente, con empleos de calidad y por tanto, bueno, pues ahí es muy importante la parte de inversión y luego evidentemente es muy importante pues la parte de la industria, la parte de las empresas, la parte de pymes, pero también de multinacionales potentes que podamos ser capaces de atraer aquí a la ciudad para que todo ese ecosistema que seamos capaces de crear
Y nosotros la aceleradora, la incubadora, la vemos como una primera pata del campus internacional, que es el objetivo. Lo que pasa que es un campus que, bueno, pues requiere de unos plazos, bueno, pues que esperemos que llegue próximamente, pero como nosotros queremos empezar a sonar, queremos empezar a hacer ruido en Valencia y a decir, oye, es que esto nos lo tomamos en serio y realmente pensamos que con ese talento vamos a ser capaces de proveer pues esos 250.000 puestos de trabajo que se van a necesitar en los próximos años. Y entonces, en ese sentido, lo que queremos es, bueno, pues esa primera patita ponerla y luego integrarlo en un programa mucho más ambicioso, que es el Campus Internacional, en el que estamos trabajando de la mano de la Generalitat también y de la mano de BASIC para poder conseguir fondos europeos, que están ahí esos fondos, y bueno, pues una colaboración público-privada, pues poder ir avanzando y así poder cerrar toda la rueda, que es el objetivo. Escuchándote, alguien podría pensar que, bueno, pues es un mensaje político, pero viéndote la cara de cerca, me da que no, me da que el plan está muy trazado y muy trabajado y obviamente hay muchas cosas que no vas a poder compartir con nosotros, obviamente, pero creo que estamos ante un futuro prometedor y sobre todo un compromiso público-privado por realmente consolidar, bueno, a nuestra región como una referencia internacional, así que a por ello. Ya nos irás contando. Rosa y Salva, en clave de talento, que es otra de las grandes cuestiones. Desde la Universidad de Valencia y desde el Politécnico, dos grandes referentes a nivel internacional. ¿Cuál es vuestra línea de trabajo para garantizar que realmente ese ecosistema que se está gestando en Valencia, pues bueno, contemos con los mejores y bueno, en esa no solo formación, sino retención del talento en clave de semiconductores? ¿Qué nos podéis contar? Pues yo empezaría dándole las gracias a Paula, porque realmente lo que necesitamos las universidades es que se alimente el sistema. Cuando hay un sistema de alimentación, funciona. Y te pongo como ejemplo, nuestra cátedra es Materiales Avanzados, y nace porque desde la Universidad de Valencia ya se coordinó el Plan Nacional de Materiales Avanzados, creando una comunidad que funciona a nivel nacional con instituciones punteras en diseño y caracterización de materiales con múltiples aplicaciones, desde aeroespacial hasta energía. Estamos bien conectados, teníamos ya un sustrato que nos ha servido para montar esta cátedra, que es de alguna manera especial porque está muy orientada hacia también, tiene una parte formativa importante que ha despertado la microelectrónica en la Universidad de Valencia y la ha puesto, yo creo que en un lugar donde la implicación de las empresas pues está siendo muy positiva en la retención de ese talento que ellas necesitaban. Pero además tenemos unos proyectos de investigación y unas capacidades, como decía Salva antes, que nos están ayudando a mirar el futuro. Y que si se sigue alimentando, o sea, lo que a mí me dicen los investigadores es todo esto que se está creando debería de tener una continuación. Estoy encantada de oír que el Campus Internacional de Semiconductores será una realidad. O sea, yo espero que lo sea, porque realmente no podemos perder esta oportunidad. Y con el impulso adecuado, las universidades estamos para responder. Tenemos las capacidades, tenemos mucho más de lo que la gente podría pensar en principio, y eso estoy segura de que con la interacción y el conocimiento adecuado va a conseguir dirigir investigación, o sea, ir redirigiendo la investigación hacia los sitios que las empresas puedan aprovechar más. Y pues nada, los datos que tengo son de este plan avanzado, han surgido 16 patentes, 6 ya se han licenciado, han generado 8 proyectos en colaboración público-privada. Esto antes de empezar nosotros. Y como dije ayer, en el futuro cercano vamos a ver qué es lo que pasa con las 9 empresas que tenemos colaborando en los proyectos. Aparte de BASIC, que está fuertemente implicada en todo lo que supone el máster, yo creo que con una satisfacción por parte de ambas partes bastante importante. Muchas gracias. Salva. Bueno, yo incidiría en lo que comentabas al principio de la cuestión, ¿no? El talento, ¿no? El talento es lo que nos ha traído hasta aquí. Y no solamente el talento técnico o ingenieril, ¿no? Que se ha promovido desde las universidades, ¿no? Sino también las personas que en algún momento de estos 25 años o 30 años de historia de la microelectrónica
en Valencia han tenido la visión de pensar que Valencia podía tener un papel en ese escenario y han hecho desde su ámbito de responsabilidad todo lo posible para sumar energía, ¿no?, al proceso. Desde la parte de las universidades, indudablemente que tengamos pues, el tejido empresarial en microelectrónica con la densidad que tiene en Valencia relativo a España, hemos sido el caldo de cultivo, ¿no?, de poder proveer talento adecuado para alimentar esa actividad económica, unido a la visión de algunas personas, ¿no?, en ámbitos directivos de las compañías que han sido capaces de reforzar sus equipos y demostrar a sus headquarters, ¿no?, por todo el mundo, que aquí las cosas se podían hacer bien, ¿no?, o mejor que en otros, también como en otras partes, ¿no?, incluso con un nivel de excelencia importantísimo. No es casualidad que eso nos haya llevado a que somos la única ciudad española que tiene 3 cátedras. Yo creo que la única comunidad autónoma que tiene 3 cátedras, ¿no? Y entonces eso vuelve a reforzar ese aspecto. Nosotros desde las universidades pues tenemos que cuidar ese talento. Entonces, en todas las fases, ¿no?, estamos mirando a las vocaciones en los jóvenes. Ese es un aspecto que hay que cuidar y no podemos hacerlo solo las universidades, ¿no? Ahí necesitamos a toda la administración. En la formación que damos de grado, en la formación que hemos añadido a los grados convencionales específica en microelectrónica, fotónica y materiales avanzados con la ayuda de las cátedras Pretechip, que deben ser un esfuerzo sostenido en el tiempo para que realmente creen la inercia necesaria para que esto funcione solo. Y también está a disposición del ecosistema, de los agentes clave del ecosistema, de las autoridades, tanto locales como autonómicas, para intentar poner en valor lo que las universidades podemos ofrecer para generar un entorno receptivo a que lleguen inversiones, a que llegue talento externo, porque no va a ser suficiente con el talento que podamos generar de manera endógena si no queremos esto, ¿no? Tenemos que ser capaces de, con la perspectiva de las vocaciones jóvenes en ámbitos científicos y tecnológicos, vamos a tener que atraer talento de vocaciones de otros entornos geográficos, ¿no?, más cercanos o más lejanos, y tenemos que ser capaces de posicionarnos en ser atractivos en ese aspecto. Y ahí se suman muchas cosas. La universidad puede hacer cosas por sí misma. Necesitamos una ciudad amable, un entorno amable. Necesitamos una ciudad donde hay un entorno donde pues hablando de semiconductores, los ingenieros semiconductores puedan vivir en condiciones competitivas, que no lo dudo, que haya colegios internacionales, que los visados sean sencillos, que haya espacio de oficinas disponible, de tamaño relativamente grande. Hay muchas cosas conectadas que tenemos que ir reuniendo. Hay mucha tensión demográfica ahora en la ciudad, creo yo, en viviendas sobre todo, un repunte de precios, todo está conectado, ¿no? Entonces es un problema complejo, ¿no? Las vías de comunicación también, conexiones portuarias, conexiones aéreas, todo está conectado. Entonces yo creo que si hemos decidido jugar en la Champions, pues esto no es fácil, porque la Champions es complicada, pero tenemos que poner todos esos retos sobre la mesa e intentar poner todas las piezas, cada uno desde donde pueda, pero con una visión compartida. Gracias, Alba. Te tomo lo de la Champions. Antonio, desde la Fundación Valencia Port, para jugar esa Champions, ¿qué podéis hacer con todo vuestro bagaje internacional en cuanto a la consolidación de Valencia como ese hub de innovación y, desde luego, hub de referencia en materia de semiconductores? ¿Cómo lo...? Bueno, nuestro papel yo creo que también es importante en nuestro ámbito concreto de actuación, ¿no?, que es el de la logística y de estar calladitos a un lado y que todo fluya, que es al final lo que tratamos de hacer desde el puerto. Nosotros como Fundación Valencia Port llevamos más de 20 años trabajando para hacer que la logística de los sectores productivos sea eficiente y que efectivamente lo mejor, el puerto es cuando mejor funciona, es cuando no se oye, cuando no se nota, cuando simplemente todo fluye, ¿no? Y en este sentido nuestro ecosistema de innovación está dando servicio en muy distintos ámbitos. Comentaba Paula
del enclave tecnológico, del que somos parte y ponemos nuestro granito de arena, del sandbox, que estamos trabajando también con el Ayuntamiento para poner a disposición del ecosistema innovador también la infraestructura y las facilidades que tenemos en el puerto, ¿no? Y nosotros hemos creado nuestro propio hub de innovación abierta que llamamos OpenTop y que va encaminado en esa parte más vinculada al transporte y la logística, pues atraer talento, ayudar a generar talento y ayudar a que el ecosistema innovador trabaje y funcione. Y en este sentido OpenTop es nuestro foro de encuentro donde las empresas que trabajan en y con el puerto y las pymes tecnológicas, las startups, las scale-ups, pues nos reunimos para identificar cuáles son las barreras, cuáles son los problemas y poner solución a través de la innovación y la tecnología. Y en ese sentido, bueno, hay que decir que las universidades, que son también patronos nuestros y tienen una presencia importante en nuestra actividad, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestra contribución será esa. Será que en la parte que nos toca el ecosistema de innovación funcione y haya talento disponible y con ganas de contribuir. Gracias. Estamos terminando, quedan 4 minutos apenas. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación o de carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo visionáis el desarrollo futuro de la industria de semiconductores en Valencia? Bueno, pues yo visiono que el campus internacional será una realidad, que será fruto de esa colaboración público-privada entre administraciones y también entre el sector privado. Y bueno, y que tendremos además una ciudad que apuesta en global por la innovación y que además de ser bueno, hogar del talento, que siempre le gusta a la alcaldesa decir, pues también una ciudad pues que favorezca que efectivamente esa innovación se aplique para responder a los retos a los que nos enfrentamos, que son muchos. Y yo siempre digo que es muy importante pues, ayudar a crecer a nuestras empresas, a nuestro ecosistema, ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar aquí en Valencia su carrera profesional, pero también es muy importante poner todo ese talento que tenemos en la ciudad al servicio de los retos que como ciudad nos vamos enfrentando. Yo creo que hemos tenido 2 años, que son los que llevamos nosotros en el ayuntamiento gobernando, pues muy complicados. Hemos visto pues a qué fenómenos nos hemos tenido que enfrentar y por tanto tenemos que tener una ciudad resiliente y una ciudad además bueno, pues que con sectores económicos fuertes. Pues hemos visto, yo también soy concejal de turismo, pues el turismo siempre es el más sensible a cualquier fenómeno que pasa a nivel global. Lo fue en la pandemia del COVID, lo ha sido con la Dana, es el que más sufre y por tanto tenemos que ser capaces de desarrollar también bueno, pues otros sectores, como en este caso pues un sector que es fundamental para aplicar a muchísimas industrias y que nos tiene que dar esa fortaleza para también además poder bueno, pues dar servicio a todas esas industrias de las que dependen y por tanto poder pues posicionar Valencia, ser más competitivos y como digo pues también pues generar pues empleo, que al final es el objetivo en un sector de futuro. Muchas gracias, Paula. Rosa. Pues muy brevemente, yo lo veo como alimentando estos espacios de co-creación que ya tenemos en mente, donde las empresas y los investigadores que ya están muy centrados en la transferencia de sus resultados y dispuestos a trabajar en problemas concretos con las empresas puedan interaccionar de una manera directa, poniendo a disposición de la industria el know-how y los activos que tenemos de caracterización y fabricación al nivel que sea, para que se sientan atraídos a invertir, alimentando el ecosistema y sé que lo podemos hacer. Muchas gracias. Salva. Pues yo diría que siendo Valencia la mejor ciudad del mundo para trabajar, ¿no? La mejor ciudad del mundo para vivir y para jubilarse. También yo siempre digo para disfrutar y para invertir. Todavía no me lo planteo. Bueno, hay ingredientes de base que bueno, deberían engrasar todo esto, ¿no? Yo veo pues, que seamos capaces de multiplicar por 5 o por 10, ¿no? La presencia de talento en semiconductores en nuestro entorno, que seamos capaces de tener una implantación digamos, más cercana a mercado en producción, ¿no? En fabricación, en el espacio que seamos capaces de ocupar. En fotónica yo creo que lo vamos a hacer.
estamos ahí, estamos peleando por ello y lo vamos a empujar porque tenemos la singularidad científica a nivel mundial que nos permitiría destacar, nos permite destacar y por lo tanto ser capaces de tener una ventaja competitiva muy importante y confiar en que, bueno, Valencia llegó a la final de la Champions, ¿no? Pues 2 veces. Pues ahora vamos a ver si la ganamos. Ese es mi deseo. A ver si es verdad. Sí, esta sí. Antonio. Pues nada, yo me creo, comparto y apoyo plenamente la visión de mis compañeros de mesa y deseando que efectivamente configuremos una realidad, un clúster que llegue al mercado, pues nuestra visión será la de estar ahí y apoyar para que ese acceso al mercado sea lo más eficiente posible. Muchas gracias. Pues el objetivo está trazado, ganar la Champions League por primera vez, a la tercera bala vencida. Desde luego miembros tenemos, desde lo público, desde lo privado, y a mí lo único que me queda es agradecerles la asistencia y desde luego agradeceros personalmente a María y a Maite como grandes, bueno, lideresas de este gran proyecto en el que nos habéis metido a todos, desde luego al Ayuntamiento de Valencia por el liderazgo que está demostrando y desde luego el convencimiento que entre todos vamos a conseguir la ciudad que merecemos, por fin, y el futuro es nuestro. Así que muchísimas gracias y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Gracias por esta mesa tan interesante y tan motivadora, tan inspiradora. Gracias.